Bienvenidos a Entre Alfas, un espacio donde las preguntas que tememos enfrentar se convierten en el faro para nuestra evolución. Aquí no solo escuchamos historias, escuchamos verdades, verdades que resuenan, que sanan y despiertan en nosotros esa chispa de cambio que tanto buscamos. En esta tercera temporada es un viaje hacia el núcleo de quiénes somos. Nos adentramos en el poder del contexto, en la danza entre nuestras luces y sombras, en los rituales que nos devuelven la fortaleza olvidada. Exploraremos el arte de transformar la oscuridad en crecimiento, el valor de reinventarse y el poder de sanar nuestras raíces. Prepárate para un encuentro con lo más esencial de ti. Cada episodio es una puerta hacia un nuevo despertar, un recordatorio que en las profundidades de cada desafío yace la oportunidad de renacer. Aquí no hay máscaras, solo realidades compartidas y caminos que entrelazamos en la búsqueda de nuestro mejor yo. Porque en Entre Alfas no caminamos solos. En cada palabra, en cada historia, te acompañamos hacia una versión más auténtica de ti mismo. Así es que, acomódate, estamos a punto de comenzar. Bienvenidos mis hermanos a un capítulo más de su podcast Entre Alfas. Y el día de hoy tengo un invitadazo de clase mundial. Definitivamente el cierre de esta temporada definitivamente viene a lo grande, mis hermanos. En esta ocasión tengo al segundo co-creador de nada más y nada menos que el clan, el Círculo de Hombres. Y bueno, definitivamente el personaje que les tengo el día de hoy nos va a aportar toneladas de valor, ya que él es coach de movimiento, da clases de stretching, de movilidad funcional y bueno, tiene una especialidad en el handstand, que bueno, ya tuve oportunidad de stalkear sus redes sociales y todo eso y me pareció bastante interesante, entonces estaremos profundizando en esta herramienta. Él es deportista desde los 5 años, jugó inclusive fútbol americano en el Politécnico, practicó durante 4 años capoeira, entonces él literal respira atletismo, atleta, toda su vibra, toda su personalidad. Él también es el locutor certificado profesional, estuvo trabajando en TV Azteca en un programa llamado Desde Cero, desde cuando tenía 21 años. Entonces, vaya, tiene múltiples facetas, entonces vamos a estar profundizando. Y también tiene algo que me llamó mucho la atención, sobre todo en la parte de la medicina tradicional mexicana y la herbolaria. Entonces ahí vamos a estar profundizando en estos temas, mis hermanos, así es que no se pueden perder este capítulo porque estoy seguro que se van a llevar toneladas de valor. El día de hoy me acompaña nada más y nada menos que el hermano Luis Alfredo Villafuerte Vences, más conocido como Luis Acuchini. Máster, bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación. Oye, Charlie, muchas gracias. Yo estoy bien emocionado de estar hoy aquí en el espacio. Mira que no sabía que soy el cierre de la temporada. Me toca el protagonismo en el último Ah, capítulo. ya estamos en los Y últimos. tengo que... ok, en los últimos. Pero estuvo bueno porque ya me eché de acordeón la entrevista de Fer, que fue el capítulo anterior. Ajá. Estuvo bueno, ¿eh? Cosas que no sabía de Fer. Punta. Oh, Muy interesante. y exprimimos ahí un poquito también al buen Fer. Y bueno, pues en esta ocasión no serás la excepción, mi hermano. Entonces prepárate para expandir tu mente y conocer cosas que inclusive quizá no conocías de ti, ¿no? Sí, de escucharme a mí mismo. Eso. Sí, pero muy contento, Charlie, muchísimas gracias. Pues yo feliz de compartir lo que traigo, lo que quieras preguntarme, lo que quieras saber, aquí estoy, así, dispuesto. Perfecto, hermano. Pues me gustaría comenzar esta charla con algo que me compartiste, donde me comentabas que el movimiento es una de las formas de expresión que aprendiste para conocerte a ti mismo. ¿A qué te refieres con esto y cómo fue que te ha servido a lo largo de tu vida? Wow, qué buena pregunta, porque sabes que me gusta platicar de esto, la verdad. Eh, Fíjate que empezó muy instintivamente, o sea, como decías, yo empecé a hacer ejercicio desde muy pequeño, mi papá me llevaba a correr, mi papá era runner. Y desde chico salía a correr con él y me gustaba, o sea, como que la energía, el salir, nosotros vivíamos en la Ciudad de México, pero íbamos muy seguido a casa de mis abuelos que vivían en Hidalgo, entre Hidalgo y Estado de México, entonces corríamos también como en la naturaleza. Y eso así me parecía espectacular.
Entonces, de ahí como que yo siento que en esa expresión natural mi cuerpo fue de, mira, el movimiento, el ejercicio. Y desde pequeño les pedí, o sea, todavía jugué categorías infantiles de fútbol americano, como infantiles y juveniles, porque yo les pedí que me metieran, ¿no? Para empezar a como entender cómo era un deporte más, estructurado. Y bueno, lo fui haciendo muy instintivamente, y después en mi camino de vida, como he sido muy curioso, ya profundizaremos también en esa parte, pero fui entendiendo también en el desarrollo que yo me he buscado personalmente, emocional, intelectual, ¿no? Espiritual, que el movimiento sí representaba algo muy importante en mi vida, que el movimiento me permitía ver también mis emociones, mis pensamientos, como que a partir de las actividades físicas tenía muchas reflexiones en general de la vida, ¿no? Entonces, eso me llevó a ser muy, investigador, o sea, he pasado por varias disciplinas porque me gusta probar nuevas formas de movimiento, y he pasado desde las que pueden ser así como más guerrerosas, deportes extremos o de contacto, a cosas más refinadas como, bueno, soy practicante de yoga hace como 12, 13 años. Nunca he ido a la parte de volverme profesor porque, bueno, ya son demasiadas cosas para hacer, pero es una disciplina que me gusta bailar, disfruto mucho el bailar y aunque nunca he sido como, o sea, no me he metido a estudiar danza, mi cuerpo baila, se mueve. Entonces, pues también cuando yo decidí volverme coach, me enseñó muchísimo cómo podía compartir de mí y cómo podía compartir cosas que sé. Y también la gran lección, Charlie, que para mí ha sido muy importante en la vida es, no es lo mismo saber algo que saber enseñar algo. Y el mismo movimiento, el mismo cuerpo, me lo han puesto ahí muy claro. Entonces, pues un poco eso, el movimiento es importante en mi vida, ¿no? Mi cuerpo y aprender ahí a darle como nuevas disciplinas y nuevas formas y entendimientos. Claro. Me gustaría conectar con esto que nos acabas de comentar, la parte de las emociones que, bueno, ya nos comentaste que se expresan en el cuerpo, ¿no? Entonces, muchas de las veces a nosotros como hombres, pues, quizá desde muy pequeños no nos permiten el expresarnos de manera verbal acerca de las emociones, ¿no? Nos reprimen de cierta manera y pues no nos permiten, digamos que llorar, no nos permiten hablar de esto porque el hombre debe de ser fuerte, ¿no? Entonces, de acuerdo con tu experiencia, ¿de qué manera puedes gestionar las emociones cuando le pones atención a tu cuerpo y, por ejemplo, no sé, sientes una sensación en el estómago como un vacío? ¿De qué manera, qué herramientas o cómo tú lo puedes, bueno, quizá actualmente ya lo haces de manera instintiva, ¿no? Pero ¿cómo nos puedes tú enseñar para poder, de cierta forma, dominar esa sensación de vacío, por ejemplo, en el estómago, la sudoración en las manos? Vaya, ¿tienes alguna técnica, alguna herramienta para poder gestionar esto? Pues sí, mira, yo lo he ido desarrollando personalmente conmigo, porque como tal terapeuta en eso no soy, pero obviamente he sido curioso, he tomado algunos cursos, he investigado cosas, porque pues lo mío ha sido más preparación del movimiento, pero también como un poco un pretexto, ¿no? Como para que de pronto quienes toman clases conmigo se acerquen un poco más a estos temas justo de lo que estás hablando, de cómo gestionarte. Y de hecho yo me empecé a dar cuenta con eso cuando yo, o sea, la gente que me conoce a veces no me cree esto que voy a decir, pero yo tengo también un carácter muy explosivo y enojón. Entonces, cuando no sabía gestionar eso y no había entendido esa parte, muy naturalmente con el ejercicio lo sacaba, ¿no? Como que cuando tenía esta frustración y este enojo y no sabía qué hacer, pues iba a hacer y hacía algo de movimiento y eso me súper aliviaba. Entonces, después cuando ya lo fui haciendo consciente y cuando lo empecé a trabajar conmigo, fue justo decir: mira, toda esta energía de enojo es una herramienta increíble de creación, una herramienta que, por ejemplo, puedo poner en un movimiento o en el cuerpo, o también se puede poner en otros rubros, ¿no? Sí, porque ya ves que, no sé, a mí me pasa que veo en el mundo exterior de pronto estos mensajes de motivación de tú puedes y el emprendimiento y así, pero no es cierto que pueda uno mantener la motivación todo el tiempo. A veces es más la disciplina y la voluntad de estar ahí. Pero entonces yo empecé a agarrar el enojo ahí, en decir: bueno, pues voy a agarrar el enojo y en vez de desquitarme afuera, voy a agarrar ese enojo y voy a decir: ahora lo voy a meter a esta disciplina y cada vez que me esté costando trabajo me voy a acordar de que estoy enojado por esto". Entonces, el movimiento me fue llevando a entender esa parte y a poderlo aplicar en otros rubros de mi vida, ¿no? Y estoy poniendo como un ejemplo el enojo, pero hay muchas otras cosas. Por ejemplo, cuando me pasa que estoy triste, que yo observo que estoy triste por algo y puedo entender más o menos qué fue lo que me llevó ahí también, y eso me lo llevo, por ejemplo, en movimientos más suaves o más liberadores.
para mí la recomendación es cuando alguien se sienta triste, baile. Ahora, yo sé que puede parecer difícil de estoy triste y por qué voy a bailar, me voy a poner a bailar un merengue o una salsa, ¿no? Ujú. Pero es nada más empezar a mover tu cuerpo, empezar a darle un movimiento suave, porque incluso el movimiento manda muchos mensajes al sistema nervioso. Entonces, si los movimientos son intensos, lo altera, pero si los movimientos son suaves y más redondos, el sistema nervioso se calma. Entonces, cuando tú tienes periodos de estrés, observas estas emociones, que tengas emociones como de tristeza o de ansiedad, hacer movimientos suaves, como que flotara un poco ahí el cuerpo, vienen muy bien. Entonces, pues eso, y todo siempre, porque el movimiento te lo exige, cualquier disciplina que hagas de ejercicio o cualquier cosa que mueva además el cuerpo, te exige respiración. Y entonces también en la respiración natural encuentras otra vez ese centro que tanto fisiológicamente como emocionalmente te regresa. Entonces, en mi experiencia siempre ha sido eso, como tratar de llevarlo a un lugar donde yo respiro y donde ocupo la energía que estoy sintiendo hacia, necesito también observar movimiento intenso, fuerte, sacar furia, o suavidad, observación, calma, ¿no? Entonces, pues podría compartirte a grandes rasgos, porque pues en esos temas se puede profundizar ahí demasiado también. Desde luego. Y ahorita fíjate que hilando esta información, me recordaste un podcast que estaba viendo acerca de la respiración, ¿no? Porque realmente cuando somos bebés respiramos con el estómago, ¿no? Con el diafragma y todo lo que abajo de, digamos que de los pulmones, ¿no? Entonces, cuando vamos creciendo, vamos como que desarrollando un mal hábito de la respiración, ¿no? Y respiramos, digamos que con el pecho, ¿no? Entonces, como bien lo comentas, o sea, la respiración es muy importante porque realmente es una herramienta para regular tus emociones, ¿no? Entonces, me lo recordaste ahorita y yo creo que, pues, con que tengas un momento consciente de respiración con el diafragma o con el estómago, yo creo que con eso empiezas como que a sentir las sensaciones en tu cuerpo, ¿no? Y empezar a experimentar qué emociones sientes, empezar a mover la energía, como bien lo comentas, y poder así sentirte pues, de una manera diferente a la como venías manejándote en el día, ¿no? Y de eso que hablas, Charlie, sabes que justamente cuando yo estudié locución, que te enseñan a respirar con el diafragma, porque necesitas como tener un poco más fuerza en esa exposición de tu voz y darle tonos y eso, a mí me sirvió mucho, como que lo fui conectando, porque también, pues, lo empecé a aplicar más hacia las cosas deportivas que hacía. Y ahora que dabas como todas estas disciplinas que enseño, el handstand, el parado de manos, es que, mira, para mí es también es una meditación. Y lo que te exige una postura de trabajo un poco más isométrico, que es como un trabajo de alineación y sostener fuerzas, es que la respiración venga al diafragma, porque tú tienes que mantener un poco tus costillas cerradas para poder alinear el cuerpo y sostener esa línea. Entonces, esa es una de las cosas que más trabajo veo que le cuesta a mis alumnos en el principio, ¿no? Como porque estamos acostumbrados a respirar arriba. Entonces, es como calmarte y respirar en el diafragma y entonces mantener el equilibrio. Y hay gente que no respira. Esa es otra cosa. Hay unos ejercicios que yo pongo en un principio donde les digo: "No cuentes el tiempo que aguantas, no cuentes repeticiones, cuenta respiraciones". Y entonces empiezas a entrenar la conciencia de tu cuerpo, la forma que estás buscando, pero también no importa lo que esté pasando, estás entrenando respirar, ponerle atención a tu respiración. Entonces, a mí me gusta llevar mucho la técnica por ahí, porque estás conectando al cuerpo con la respiración y ya te sale. Wow. Y es mantenerte en el presente, ¿no? Y obviamente te exige, ¿no? El parado de manos estar en el aquí y en el ahora, porque si estás pensando en otra cosa, te das un santo gatorrazo, ¿no? Sí, sí, es un trabajo de mucha presencia. ¿Sabes que a mí me pasa también? O sea, de pronto cuando tengo momentos un poco intensos emocionales, yo me voy a entrenar mi propio parado de manos, o sea, es mi meditación. Ahí me clavo la sensación en mi cuerpo, en la respiración, en el disfrutar y me alivia mucho. Excelente, hermano. Pues ya les dimos una probadita de lo que estaríamos hablando a profundidad, así es que pues nos arrancamos ahora con algo que me gustó y que me compartiste, donde me decías que solías correr con tu papá desde los 5 años, ¿no? Desde que eras muy joven. ¿Tienes algún recuerdo de qué fue lo que aprendiste de esa relación temprana con el deporte y con tu padre? Sí, sabes que todavía tengo esos recuerdos muy bellos como de del cuidado personal, o sea, de ver a mi papá que se iba temprano en la mañana y como que era un acto de, pues, mucho amor para él, ¿no? Yo creo que, digo, ahora ya más grande haciéndolo consciente, pues, como de todo el estrés también del trabajo de la semana, que
ya sabes, la familia y todo, y entonces para él como el fin de semana decir: "Me voy un rato a correr, me voy así", porque muchas veces iba con él, pero muchas otras iba él solo, ¿no? Y era bonito, que tengo ese recuerdo así muy de cuando yo iba con él, incluso a lo mejor yo corría un pedacito nada más y luego yo me regresaba y ya él se iba a correr el resto, ¿no? Y era como una sensación muy bella verlo regresar y como decir: "Guau, o sea, esto es divertido", ¿no? Porque hay gente que luego me dice: "Oye, pero ¿por qué corres?, o ¿por qué corre?", ¿no? La gente que no corre y a veces no entiende a los runners es: "¿Y por qué corre? ¿Por qué no vas sin ningún objetivo?". Pero, pues, también es una meditación en movimiento, ¿no? Obviamente con una técnica adecuada, porque como cualquier cosa que no lleves muy conscientemente podría lesionar tu cuerpo, pero yo tengo como esa sensación de libertad. Yo sigo corriendo con los años, ¿eh? Y no de una manera competitiva, sino como es una sensación para mí de ahorita voy a correr y me voy a recentrar. Entonces, te podría decir que eso, como que empecé a sentir esa libertad desde pequeño, que no hice tan consciente hasta más grande. Wow. ¿Hubo algún momento o experiencia en tu infancia que te marcara profundamente y te hiciera ver la vida de manera diferente? Uy, pues es que yo creo que tengo varias, ¿sabes? Que aparte ya he ido haciendo consciente más grande. Hay unas así en niveles positivos muy, muy buenas, pero incluso sabes que tengo una que, que a mí me llevó al buscar este camino que también tengo de la medicina y de la terapia, y que cuando empecé a trabajar con medicina tradicional mexicana y con la terapia, pues integrativa, holística, como que fue de, oh, me dio como focos que después dije, ahora entiendo por qué esto de niño me pasó y ahora me da como un canal ahí. Y fíjate que es que cuando era muy pequeño, yo vivía en un departamento que era planta baja. Entonces, ya ves que en los departamentos de planta baja a veces no dan demasiada luz, y era un edificio un poco viejo donde había mucha humedad. Cuando nos mudamos ahí, yo tenía como 6 años, y desde que llegué a vivir ahí, me daban como ataques de ansiedad, me daba mucho miedo. Pero imagínate, era un niño de 6 años, ¿no? Y mis papás, pues, dentro de lo que podían entender que estaba pasando, porque decían: "¿Por qué mi hijo de 6 años tiene ansiedad?", ¿no? ¿Por qué le pasa esto? Este, pues, mis papás me decían: "Oye, pues, no pasa nada, no tienes nada". Incluso me llevaron al psicólogo, ¿no? Como de, pues, ¿por qué? Porque yo me despertaba en las madrugadas así con muchísima ansiedad y sentía que no podía respirar, ¿no? Pues, para mis papás era de qué preocupaciones podría tener este niño de 6 años que le esté pasando esto, ¿no? Y recuerdo que, o sea, eso lo tengo muy claro porque me pasaba como por ciertas temporadas durante mi infancia y hacia mi adolescencia. Entonces, yo tengo una relación ahí muy cercana con la ansiedad, con la aprensividad, ¿no? Con ese tipo de cosas que en ese momento, cuando no tenía tanta conciencia de lo que sé ahora, lo sufrí mucho. La verdad es que yo creía, decía, ¿por qué estaré loco? ¿Por qué me pasa eso? Porque pues era yo también decía, es que tampoco tengo algo claro por lo que esté preocupado, solo me sucede esto, ¿no? Y eso lo tenía como muy presente de pequeño. Y después de grande, ya estudiando, aprendí, porque vi muchos casos así, que de hecho es algo que no se sabe mucho. La humedad, el moho que se forma en las casas, las manchas que hay a veces de humedad, que hay de diferentes colores, pues es un hongo. Y ese hongo suelta esporas, porque pues es su forma de supervivencia. Pero esas esporas a veces se meten en nuestra nariz o en nuestros pulmones y son tóxicas. Entonces, hay mucha gente que tiene asma o que tiene alergias o muchas de las alergias que parecen estacionales, que te dicen, "Pues, es alergia al polvo, al polen o cosas así". Bueno, son muchas personas que pueden, no todos los casos son iguales, pero muchas personas podrían estar infectadas de este tipo de esporas y se pueden quedar años en tu cuerpo. El cuerpo tiene mecanismos para sacarlo, pero si estás muy intoxicado, a veces es difícil que se salga. Las especias en la alimentación y una buena alimentación lo mata. Entonces, hay todo un equilibrio natural, una historia así también te digo, sería un tema de profundizar mucho por ahí, pero después cuando yo aprendí eso y vi los síntomas y vi pacientes y vi cosas, dije: "Oh, esto es lo que yo tenía de niño", ¿no? Y siento que hubo una parte de mí que me llevó a, tal vez hasta desde un lugar inconsciente, a buscar esa respuesta, a decir: "¿Por qué yo vivía eso?". Y no sabes la calma que me dio en el corazón y en el alma cuando yo supe que eso es lo que me pasaba en mi niñez y en mi adolescencia, porque dije: "Bueno, loco no estoy, eh, agobiado por nada tampoco".
Claro. pero esto me enseñó mucho, entonces también me dio mucha empatía porque, pues, a la larga, como todo el tiempo que trabajé con un doctor que hace medicina integrativa, que es un doctorzazo, que es un genio, y todo el tiempo que trabajé con él, me ayudó mucho a empatizar y apoyar a los pacientes que pasaban por ahí, que pasaban por procesos similares. Y entonces, como que de pronto hice ese clic y dije: "Claro, de niño ya traía ahí un mensaje para trabajar en el servicio, en la empatía, pues, colaborar con mi experiencia", ¿no? Entonces, yo creo que esa es la que te podría decir que ahorita me viene desde un lugar que en un momento fue difícil y oscuro, pero que ahora tiene mucha luz para mi vida. Wow. Fíjate que conforme me ibas contando la historia, me acordé de una parte de un podcast que me gustó que hablaba de que los hongos tienen una función de llevar nutrientes a árboles, por ejemplo, que están a kilómetros de distancia y lo necesitan, ¿no? Y es a través del micelio. Entonces me pareció bastante interesante de cómo los hongos, pues realmente son todo una red que comunica a la naturaleza por debajo de la tierra, ¿no? Entonces, ahorita me acordaste y dije, wow, o sea, sí, 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 tiene toda la razón, ¿no? De cómo generan esas esporas para sobrevivir, o sea, todo un mundo, ¿no? El mundo que le llaman fungi. El fungi. Sí, son 2 seres espectaculares los hongos, y como todo, tienen sus oscuridades y sus luces, y van hacia todos lados, ¿no? Exactamente. ¿Tienes algún recuerdo de cuáles eran tus pasatiempos o consideras que el deporte fue tu refugio cuando eras adolescente y pequeño? Pues mira, sí fue una de las principales cosas, pero tenía otros pasatiempos, como yo crecí en una familia así increíblemente unida. La verdad es que así me siento muy, muy afortunado porque mis papás son una joya y mi hermana también, ¿no? Somos una familia un poco más pequeña, solo mi hermana y yo, mis papás. Y con mi hermana nos llevamos menos de un año, entonces mi hermana también siempre fue ahí mi como súper mejor amiga. Lo es todavía, pues, pero, como refiriéndome a esa época, pues, éramos como muy cercanos, entonces como que siempre tenías un partner de juego. Y es con mi hermana como que y además íbamos en las mismas escuelas, entonces ella iba un año adelante que yo y teníamos como amigos en común y conocíamos a los mismos maestros, entonces la convivencia con mi hermana siempre fue como una parte crucial en mi desarrollo desde niño y adolescente. Mis papás también siempre estaban muy presentes, entonces también había mucha comunicación, había pláticas. En algún momento también antes de jugar fútbol americano, jugué básquetbol, que si te soy, sincero, nunca me encantó, porque tampoco soy muy bueno para el básquet, ¿eh? O sea, tampoco es algo así, creo que lo veo y lo respeto mucho, me parece divertido, pero como que no fue lo mío. Pero también ahí como, entonces en esa época como que hice básquet, jugaba con mi hermana, hacía las tareas, sabes que toda la vida me ha apasionado, tal vez esto mucha gente que no me conoce no lo sabe, pero la geografía y la historia me encantan, soy un ñoño de eso. Entonces, me encantaba leer cosas de historia y los dinosaurios, o sea, yo creo que hay muchos niños así todavía. Yo era un experto de dinosaurios y quería ser paleontólogo de niño. Entonces, Guau. tenía libros y leía mis libros y juntaba mis dinosaurios y anotaba cosas y sí, 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 también era, pues, hay una parte de mi ser bastante ñoña, la verdad. También vi por ahí en tus redes que los programas que veías era El Mundo de Beckman, era de Sí, me encantaba. Oye, todavía sigo, ahora con la maravilla de YouTube, sigo viendo un montón de canales de ciencia. Amo así toda esta banda que se dedica, ¿no? A contar todo lo como un lenguaje más claro, la ciencia. Hay muchos españoles y mexicanos muy buenos, y también en inglés. O sea, creo que son los canales que ahora veo mucho. genial, hermano. Fíjate que me viene una pregunta. Ahora con todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida, ¿qué consejo le darías a tu yo pequeño adolescente en algún momento difícil por el que hayas pasado? Mm, qué buena pregunta, Charlie. Ya me acordé que creo que también escuché a Fer cuando le tocó algo parecido de pregunta, que dije: "Ay, a ver qué va a contestar". Este, mira, creo que es algo que yo todavía sigo aprendiendo, porque siento que hay como desde mi experiencia muchos niveles para profundizar en esto que te voy a decir. Pero, yo me diría a mí mismo, a ese pequeño: "Confía que todo va a estar bien". O sea, todo lo que sientes y en eso que crees y en eso que sueñas, confía porque va a suceder.
Solamente tienes que ir y tratar de, no diría, no se trata de bloquear el miedo, sino se trata de abrazarlo también y aún con miedo ir y confiar, porque hay mucho que me sostiene, o me diría, hay mucho que te sostiene, hay mucho que te protege y hay cosas increíbles que vas a aprender, así que confía. Eso me diría. Excelente. En algún momento de tu vida, ya sea en la secundaria, en la preparatoria o inclusive en la primaria, ¿no? Llegaste a pasar momentos difíciles. ¿Cómo aprendiste a lidiar con el fracaso? ¿Tus padres fueron papeles o pilares importantes para esta etapa? ¿O cómo fue que desarrollaste esa resiliencia para el fracaso? Fíjate que siento que desde niño como que he tenido una visión positiva en general. O sea, yo creo que también, ¿no? Hay una parte fisiológica que desde nuestro cerebro y nuestra formación y nuestras emociones podemos como tender un poco más hacia la tristeza o la alegría y así. Y como te contaba que de pronto puedo ser explosivo, enojón, como una etapa que de pronto a veces no mostré tanto, también he sido como muy positivo y no como por una onda intelectual, sino como que siempre me he divertido. O sea, también de pronto siempre a veces gente tampoco lo sabe, pero en mi cabeza siempre están pasando chistes. O sea, siempre me estoy riendo como de lo que puede ser absurdo en las situaciones. Entonces, como que desde niño tampoco nunca me tomé nada serio como dramático, en forma como de decir: "Ay, bueno, esto ya no me salió y es un fracaso", ¿no? Siento que algo que me forjó mucho carácter, digo, aparte de la comunicación que hubo con mis papás, porque mis papás siempre hablaron mucho con nosotros, ¿no? Como que yo siempre sentí que tuve una muy buena guía. Entonces, como que había una confianza de hablar lo que nos pasaba. Tenía a mi hermana también como un canal para contarle lo que sentía o las cosas que pasaban. Sí siento que el fútbol americano me dio mucho carácter como deporte. O sea, hay muchas cosas que aprendí porque fue el primer deporte que ya en serio entendí más cómo era de equipo, ¿no? Como que estaba muy pequeño cuando jugué básquetbol, pero en el fútbol americano como que sí hay como muchas cosas muy fuertes como en ese deporte como tal. De hecho, yo sigo siendo muy fan porque es como un ajedrez humano, que cuando te clavas y lo sabes, dices: "Guau, lo que pasa ahí". Entonces, también así siendo muy franco, nunca fui muy bueno para el fútbol americano, o sea, no era así la superestrella del equipo ni nada. Entonces, en algún momento eso pudo haberme hecho sentir muy frustrado, como decir: "Güey, quisiera ser mejor, pero no me sale tan bien", ¿no? Y entonces me aferré porque como que desde el jugué 5 años, y como desde el segundo año dije: "No soy el mejor, pero le voy a hacer todo lo mejor que pueda por hacerlo". Y entonces siento que en esa aferración me forjé un carácter como de decir: "Pues no tengo como que demostrar", ¿no? O sea, lo voy a disfrutar. Y incluso me daba miedo porque los golpes en el fútbol americano son duros. Entonces, había muchas partes que disfrutaba, pero había otras a las que les tenía miedo. Y entonces siento que esa primera parte como de forjarme ahí en el fútbol americano, dijo, bueno, me hacía decir, pues no seré titular todos los partidos, no soy la superestrella, pero aquí estoy como aprendiendo, disfrutando. Entonces empecé a disfrutarlo más, y al final me quité demasiada presión. Entonces siento que eso me ayudó mucho, la verdad. Por eso también estoy muy agradecido, que el deporte y ciertas disciplinas que te den cosas, te ayudan, más allá de lo que también en casa puedas tener. Claro. Ahora, ¿confías en tu instinto y en tu sabiduría interna? Y de ser así, ¿cómo lograste poder confiar en este instinto, no? Sí, así, primera respuesta, sí confío en eso, muy, porque bueno, mm, para ponerlo un poco más en sin sencillez o más simple, fíjate que desde pequeño fui muy curioso en que me pasaba una pregunta que yo tenía como de niño, así decía, o sea, es que si la vida es estudiar tu carrera, casarte, tener una casa, tener una familia, yo decía, esto es muy aburrido. O sea, yo como que era como, qué hueva es la vida. O sea, la vida no puede ser solo eso, ¿no? Entonces yo tenía como esta curiosidad y decía, yo quiero hacer otra cosa. No sabía qué, pero había algo que me empujaba que decía, yo quiero hacer otra cosa. Como que solo ser un señor que trabaja y tiene una familia me da flojera. Yo decía, ¿no? Y obviamente, pues creciendo, fui como entendiéndolo más.
Pero sí, en esa misma curiosidad me fue como haciendo cuestionarme más cosas, aprender más cosas y saber que esto que iba sintiendo de mi llamado interno me traía otra cosa. Entonces, desde ahí como que yo empecé, ya cuando iba como en la prepa, empecé a distinguir entre las ideas que me decían de lo que tenía que hacer y lo que yo sentía que quería hacer, ¿no? De hecho, como que la primaria, la secundaria, así, era de calificaciones de 10 y cuadro de honor y así. Y en la prepa me desconecté, o sea, empecé bien y luego así, mira, así, o sea, ya no entraba a las materias y como que porque estaba en un momento de exploración mía, ¿no? Digo, la verdad es que no conciencia de esas cosas, pues, pero para mí era explorar el mundo de manera distinta, pero decía: "No quiero que me metan, ni me estructuren, ni me metan ideas, yo quiero descubrir, quiero hacer otras cosas". Entonces, como que era una forma un poco muy rudimentaria de entender esta parte que ahora digo: "Claro que sí me escucho, claro que". Mira, Charly, para mí, em, y a lo mejor yo voy a dar vuelta hacia un tema más profundo, ¿no? Para mí Dios es un concepto bueno, es que no es un concepto en realidad, para mí Dios existe y es todo, ¿no? Somos todos, lo es todo. Y yo observo como las religiones o los caminos que se eligen hacia la espiritualidad como formas de entender a Dios, pero para mí todas son, o sea, todas van, ¿no? O se lo explican de una forma, se lo explican de otra, se conecta, se canaliza de otra forma, pero lo es todo. Entonces, como que ese llamado, ese saber, esa observación, trato también de tenerle como mucho sentir, mucha observación, trabajo mi mente para que mi mente como que pues, empalme con eso, ¿no? Que no sean solo ideas y conceptos, sino cómo se vive en mí. Entonces, pues, yo cada vez más como que lo voy puliendo a decir, ¿cómo siento yo esa presencia de lo que para mí podría ser Dios?, ¿no? Yo yo aprendí esta frase que escuché un día de un amigo y luego lo empecé a experimentar conmigo, porque dije: "Claro, o sea, en Dios no hay que creer, en Dios hay que sentirlo", ¿no? O sea, y para mí cuando llegué al punto de que dije: "Yo no creo en Dios, yo estoy seguro que existe", ya fue como pues, escucho eso porque también una parte de mi cuerpo es esa voz, ese sentir, y trato de macharlo, con mis ideas también, con lo que la herramienta que es el cerebro, el pensamiento, ¿no? Entonces, siento que desde un inicio hasta ahora he ido puliendo esa sensación de escuchar, que, pues, te diría escucharme, pero también es escuchar, ¿no? Como puede ser un poco abstracto lo que te estoy diciendo. Ya nos estamos yendo a lo profundo. Bien, mi hermano, últimas preguntas de este bloque. Me viene a la mente esta pregunta. Me comentabas hace un rato que tendías a lo positivo desde muy pequeño, ¿no? Siempre buscabas como que buscarle el lado bueno a las cosas, ¿no? Y yo considero, por lo que te conozco, por la oportunidad que he tenido de compartir, físicamente tiempo contigo, considero que eres un hombre auténtico. Y me gustaría preguntar, ¿te consideras que eres un hombre fiel a tus valores y genuino con tus acciones? Pues mira, yo te diría que siento que estoy en esa construcción. En realidad, también con el paso de mi crecimiento personal, he ido como entendiendo de qué forma trabajar y pulir eso, ¿no? O sea, como sobre todo como la congruencia, los valores, ¿no? El ser íntegro. Porque además creo que antes tuve una revolución de pelearme con las estructuras ya puestas del deber ser. Yo tengo un poco ese concepto como bien presente acá, como en mi frente todo el tiempo, como, ¿qué relación tengo con el deber ser? Porque siento que desde pequeño me pasaba esta cuestión, como decir, güey, la vida no puede ser como tan aburrida como este planito que nos dieron, ¿no? Si yo siento un montón de cosas que no siquiera les puedo poner conceptos, pero yo estoy sintiendo un montón de cosas y tengo curiosidad de cosas. Entonces, cuando fui como entendiendo que el deber ser desde la vista de otros es limitante para mi propia vida, fue como, yo no quiero eso, ¿no? Entonces, ¿qué me voy a buscar? ¿Qué me voy a descubrir? Porque además, bueno, claro, vivimos en una sociedad donde pues tiene que haber normas, tiene que haber ciertas cosas que contengan el que todos podamos convivir en un espacio y que, dentro de esas normas a veces se vuelven ideas demasiado estructuradas, ¿no? En las que uno tiene que ser el bueno, o tiene que comportarse de ciertas formas, o tiene que hacerlo todo bien. Y para mí fue como, a ver,
yo como con qué sí congenio y con qué no, qué me parece absurdo, qué puedo modificar en mi vida respetando el espacio de los demás. Entonces, pues ha sido como en el momento en el que yo en mi vida decidí así de sí quiero hacer un trabajo de crecimiento, porque, pues esto, Charlie, desde hace tiempo como para mí fue bien importante. Dije, a ver, si en esta vida llegamos de una forma, ¿no? Y nos vamos y nos morimos y nuestro cuerpo se queda aquí y todo lo que hicimos se queda aquí, yo dije, seguramente lo que es muy importante es la energía que llegó, que se lleve algo diferente, que se transforme. Y conforme he ido avanzando en mi progreso, para mí esa idea cada vez se hace la más coherente en mi existencia. O sea, mi materia y mi cuerpo se va a ir en algún momento, pero todo el amor y la energía que hay en este ser, en este espíritu, es la que, pues, va a trascender, ¿no? No te puedo decir a dónde, pero también tengo una certeza de que trasciende, se transforma. Entonces, pues, para mí se ha vuelto importante como serle fiel a que lo que se va a ir de aquí, cuando este cuerpo de Luis Alfredo, Luis Saccuccini, se quede aquí en la tierra y se devuelva a la tierra, cómo se va a ir transformada esa energía. Entonces, baso en esos pensamientos, como la lealtad hacia mí, como la congruencia hacia mí, como ese camino donde quiero aligerarme, ¿no? Quiero que mi espíritu se vuelva ligero y vuele, y pues lo que se tenga que transformar en la tierra, que se quede. Qué genial. ¿Por qué a Cuccini? ¡Guau! Pues es un nombre que me dieron, que me regalaron. Em, Voy a platicar con Fer de esto, porque en su podcast dijo: "Yo no tengo ningún nombre y no me quedo con ningún nombre espiritual, porque también son conceptos que no me liberan". Y dije: "Guau, qué padre, no lo había escuchado desde ahí, pero está bueno". ¿Sabes que a mí justamente el que me hayan compartido este nombre de Acuchini me ayudó en un centro de mi trabajo, ¿no? Entonces, yo lo ocupo también como esta parte que me recuerda algo que siento. Yo desde pequeño sentía también mucha curiosidad por las culturas nativoamericanas del norte, o sea, todo lo Lakota, Navajo, Cherokee, o sea, todas. Yo estoy diciendo como las más famosas, pero hay muchísimas, muchísimas. Y todo eso me llamaba mucho la atención, como que se me hacía, como yo decía: "Qué bonitas culturas", y las plumas, y la pintura, y todo eso. Y luego cuando empecé con mi trabajo, como en mi camino como de conocimiento espiritual, tuve una maestra que, ella, Alejandra se llama, así un ser también increíble en mi vida. Ella tenía un grupo de mujeres a las que ayudaba. Eran mujeres de, pues, ella vive en una colonia popular en la Ciudad de México, entonces ayudaba a muchas mujeres que estaban como en diferentes situaciones de violencia, ¿no? De demasiado estrés, como una vida un poco complicada. Y ella también había pasado por un proceso fuerte y se fue preparando como con diferentes conocimientos para ayudarlas. Entonces hacía meditaciones en su casa y en algún momento había una mujer que canalizaba mensajes. Eso es lo que hacía, ¿no? Y un día llegué y mi mente demasiado escéptica, porque tengo una parte de eso. De hecho, me encanta ver canales de escépticos, así, cosas de la mente compleja, cuestionadora. Decían: "Ay, ¿mensajes de qué?", ¿no? ¿De qué canaliza? Mira, y sin andar tanto en el tema, ella en algún momento me dio un mensaje después de una meditación de cosas que nadie podía saber, y yo dije: "O me espía o sí canaliza", pero no me podía espiar, o sea, no había forma. Y siento que fue como una lección Todo, ¿no? sí, 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 estuvo revisando mi muro. Y no, pero, ¿sabes? Como que en eso me abrí un poco más y dije: "Bueno, claro", ¿no? Porque, pues, también yo, tengo ahí un poco de conexión con cosas más en sueños. A mí me pasa mucho en sueños, tengo facilidad para el sueño lúcido y así. Entonces, me, como que dije: "Bueno", esto me hizo mucho sentido y además, la verdad es que ella no lucraba con nada, ¿sabes? O sea, daba los mensajes de corazón, decía: "Pues, ¿qué beneficio tendría de engañarme?", ¿no? Porque no estaba buscando ningún beneficio. Y entonces después, un día, yo que ya estaba trabajando más en curso con eso, me dijo: "Oye, pues tuve un mensaje de los maestros y me dieron tu nombre", ¿no? Y yo: "¿Así? ¿Cuál es?". Y ya me dijo: "Pues mira, ¿quieres escribirlo? Aquí lo tengo así, tu nombre es Akuchini y es un nombre cherokee que significa águila real", ¿no? Y los maestros me pidieron que te lo compartiera para que recuerdes el poder y el trabajo que tienes de compartir herramientas al servicio, ¿no? De la sanación, es una faceta de ti, ¿no? Entonces me dijo: "Tómalo, déjalo", me lo dieron para ti,
y para que recuerdes, como que tengas la memoria de tu poder. Así me dijo, y fue como, órale, pues gracias, qué bonito, ¿no? Y lo escribí, lo tenía ahí, me tardé muchos años mientras seguí trabajándome, como en mi proceso, hasta que un día lo recordé y dije: "Oye, qué bonito este nombre de Acuchini", pero yo creo que han de haber pasado 5 o 6 años de ese día, cuando dije: "Ah, ya me gusta, voy a ser Luisa Cuccini", ¿no? Y desde ese día, pues, ¿cómo te llamas? Pues Luisa Cuccini. Y ya me sonaba, ¿sabes? Ya decía: "Ah, sí soy". Y y así pasó. Wow. No, de hecho, yo creí que sí era tu apellido, ¿no? Hasta cuando vi, ay, que no es apellido, ¿cómo es eso? Sí, ahora ya conozco. Sí, así. Es italiano, digo, Sí, aparte ese perfil, seguramente, ¿no? Y y hermano, doy la pinta. fíjate que, bueno, ya con esta charla que nos has dado y de a lo largo de esta temporada, pues hemos dejado muy en claro la importancia del equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu, ¿no? A lo largo de estos años de tu desarrollo personal y dando pie a la siguiente fase, ¿en qué momento de tu vida entró esta etapa del desarrollo personal en ti? O sea, ¿cómo te diste cuenta de la importancia de desarrollarte personalmente? ¿O ya es una tendencia que venías desde muy chico? ¿O realmente hubo un evento en particular que te hizo clic para entrar en este mundo del desarrollo personal? Pues mira, sí hay un evento que yo tengo muy claro cuando decidí como entregarme, y te digo así, yo decidí entregarme a mí, a mi desarrollo, a mi crecimiento. Antes de eso sí, o sea, porque, por ejemplo, esta historia que te cuento de Acuchini ya fue antes de eso, ¿no? Ya estaba aprendiendo algunas técnicas de meditación, aprendí Diksha, que es también una técnica que viene de la India, que es muy linda. Y, como que ya te digo, como en esta tendencia curiosa, yo ya había visto varias cosas, porque había un llamado de mi interior que me empujaba, pero creo que se canalizó mucho entre el deporte y entre que cuando en mis años, también como entre la prepa y la universidad, era así, pues, defensor social de los indefensos y la revolución y maldito capitalismo, ¿no? Y entonces, pues, como que en esa etapa, en esa forma, como que canalicé estas cosas que yo veía o sentía diferentes. Pero después, yo ya cuando ya estaba trabajando al final de mis 20, tenía 27 años justo cuando esto que te voy a contar. Surgió la oportunidad de irme a hacer un trabajo, una producción en España y pues me invitaron. Entonces yo ya tenía el boleto y todo listo cuando me dijeron: "Oye, ¿sabes qué? Se cayó el proyecto y ya no va a pasar, pero, pues, si quieres vente", ¿no? Me dijo un amigo. Y dije: "Bueno, pues ya tengo un boleto a España, pues voy a cotorrear". Y entonces terminé, pues, yendo de viaje y como recorriendo gran parte de España, como de la mitad hacia el sur, toda la parte andaluz, y de ahí me fui a Marruecos. Y estuve un buen tiempo en Marruecos, hice un buen recorrido ahí, la verdad es que es un país espectacular, así. Y ese viaje me cambió mucho en el interior, porque, pues, sí me pasé unos meses por allá. Y cuando ya tenía un rato de viajar y andaba mochileando y me hice de un grupo de amigos que éramos la ONU, así como uno de cada país que andábamos por ahí rolando. Lo estaba pasando muy bien, pero un día me desperté y tenía una sensación de estar como vacío, y como que a mi mente le conflictuaba porque decía: "Estás viviendo así el sueño de mochilear, de viajar en otro país, de tener amigos de todo el mundo, de, ¿no? Como cotorrearla muy bien, y me siento vacío, siento que algo me falta", ¿no? Como que tuve un poco de una reflexión porque, pues, en Marruecos, como en muchos países, más subdesarrollados, la gente vive de mucho del turismo y están en esta pelea de convencerte y así, y como ofreciéndote lo mejor, pero, pues, y va el turista como en este lugar un poco privilegiado, ¿no? Como dices: "Ay, qué bonito el mundo". Entonces, em, como que yo decía: "Siento que estoy un poco", en ese momento era así la visión, ¿eh? O sea, hay muchas cosas que han cambiado también en mí, pero en ese momento mi visión fue como siento que soy como estas cucarachas no, perdón, como estas langostas que llegan y, comen, comen, comen y se van al siguiente plantío, ¿no? Y no estoy dejando nada, nada más vengo aquí a sacar como experiencias, historias, ¿no? Trabajo interior, según yo, mío, pero, pues, sobre el trabajo más abajo de otras personas. Entonces, tenía como esas reflexiones y dije: "Qué raro, no me siento muy bien".
Entonces vuelvo a México con esa sensación de vacío, como diciendo, algo necesito en mi vida nuevo, como que algo está pasando adentro, no sé qué. Y en esa época vivía en Tepoztlán, ahí en Morelos, ¿no? Aquí cerca de la ciudad. Y estaba sentado con un amigo que es así mi hermano de la vida, que también siempre ha estado en los momentos claves. Estábamos sentados tomando un café y de pronto veo un cartel que decía Diplomado de Medicina Tradicional Mexicana y Herbolaria. Y hubo así una certeza, Charlie, que dije, quiero estudiar eso, voy a ir a estudiar eso. No, ni sé por qué, pero muchas de mis decisiones cruciales más bellas de mi vida siempre han sido, después ya entiendo por qué, ¿no? Pero en ese momento fue como, me voy a meter a estudiar eso. Y cuando entré y estaba estudiando, cuando estudié ese diplomado, como después del primer mes, fue de guau, no sabía lo mucho que me podía apasionar este tema, estos temas, ¿no? O sea, como que estaba sentado en el lugar correcto. Y entonces como que en esa relación con entender la visión de la medicina tradicional de México, con entender a fondo, te digo que también eso tocó mi parte bien ñoña de las plantas, así estudiarlas, la parte química y también la visión tradicional y cómo entran en el cuerpo. Y yo decía, es que, wow, o sea, y voy a volver a decir esto, Dios es estas cosas, así como puede ser que esta planta tiene estas moléculas increíbles que de esta forma entran en el cuerpo y comunican con mis células y me benefician en esto. Y entonces para mí era como un descubrir, decir, o sea, la vida es un milagro espectacular, es una programación divina y era como, pues, ¿qué más hay en mí? ¿No? O sea, este ser. Y yo creo que ese fue el primer paso ya más consciente que dije, quiero aprender más. O sea, tengo una avidez de saber qué es todo esto, este mundo, esta vida, yo, mi manifestación, lo que pienso, y yo siento que ese momento me empujó mucho a decir conscientemente, quiero entender más, ¿no? Wow. Mi hermano, aquí me vinieron dos preguntas que, bueno, igual y te voy a hacer las dos y tú tomas el camino que más te parezca adecuado para guiar la conversación. Primero, ¿cuál fue el mayor aprendizaje que obtuviste al entrar en este taller, ¿no? De plantas medicinales y herbolaria y todo esto. Y dos, te pongo en contexto. Yo creo que una de las herramientas que más me dieron a mí claridad en mi camino, en este desarrollo, fue la rueda de la vida. En esta rueda de la vida hay diferentes áreas, ¿no? Que el hombre debe de cubrir o las personas debemos de cubrir como para tener un balance en nuestras vidas, ¿no? Entonces hay un área en especial que en lo personal me costó mucho entender y sentí ese vacío que tú comentas, ¿no? Y es el tema del propósito. Cuando me di cuenta que lo que a mí me hacía falta era un propósito en mi vida, entendí todo, ¿no? Que realmente es ahí donde tenía que ponerle el foco de toda mi energía, mi atención para poder tener como que ese sentido de vida, ¿no? Entonces la pregunta hacia eso voy. ¿Consideras que el propósito se encuentra o el propósito se crea? Buena pregunta también. Si te pones a hacer buena tarea, Charlie, porque hay cosas bien interesantes de esto que preguntas. Mira, voy a responder a la primera parte, como de lo que más creo que me haya como aprendido, impactado de esto, de este taller. Em, es que hay muchas cosas rescatables, pero yo creo que de las primeras, así que me dio a profundidad, fue aprender y entender qué onda con las plantas sagradas, medicinales, que les llaman, ¿sabes? Como todas, que ahora pues hay como, bueno, ya tiene varios años que hay como un boom, ¿no? De las plantas sagradas, las plantas maestras, ¿no? Porque yo no, en esa época no había probado nada, no había como tenido contacto, sabía de su existencia, tenía cierta curiosidad, pero creo que también desde una manera muy natural les tenía mucho respeto, que al trabajar con ellas, fue como, bueno, ahora entiendo por qué tenía ese respeto y entiendo por qué me estaba como escuchando de esa forma de decir, pues, si en algún momento experimentaré conocer, porque ya me estoy metiendo a saber de herbolaria, pues quiero saber de qué onda con las plantas sagradas, ¿no? Em, pero tuve un maestro porque uno de los módulos se trataba de eso, ¿no? De ese tipo de plantas. Y este maestro, que de verdad yo le veo así una gran sabiduría a lo que nos dijo. Después, cuando yo tuve ya la experiencia, dije: "Guau, este señor, qué bonito la forma en que compartía este conocimiento". Y nos decía: "Miren,
lo que yo les puedo decir de las plantas sagradas es, no se dejen engañar, y no por las plantas, sino por todas las cosas que hay al alrededor de que es la respuesta y la conciencia y vas a descubrir no sé qué. Decía, las plantas sagradas, en lo que yo sé, es que son como un libro en el que tú estás buscando respuestas. Entonces, abres el libro, lees lo que necesitas, cierras el libro y en tu vida te haces responsable de ese conocimiento. Dice, entonces, no dependas nunca de ninguna planta sagrada, porque el camino solamente eres tú, ¿no? Y yo decía, wow, esto que dice el señor está muy interesante, ¿no? Y después, más adelante en la experiencia, pues yo lo viví así, ¿no? Como decía, güey, sí, sí te da como mucho conocimiento, pero pues te da tarea. En realidad es como cuando abres un libro y dices, bueno, pues voy a hacer un síntesis de eso. Este no se hace porque ahí está la tarea. Entonces, creo que te podría decir que esa es una de las cosas que yo tengo más plasmadas de ese primer diplomado, como mucho respeto a la naturaleza, mucho respeto a que, claro, pues, o sea, si hay una molécula que viene dentro de una planta que te va a generar estados diferentes de conciencia para que tú puedas liberar ciertas cosas de tu proceso personal, digo, qué cosa tan maravillosa es Dios y la naturaleza, ¿no? Y entonces, como pues muy de la mano todas esas cosas, lo que me preguntas acerca del propósito, para mí siento que también incluso el propósito va cambiando, o puede cambiar, puede mutar. Yo no siento que el propósito sea como algo fijo, pero sí me parece que es algo importante, ¿no? Siento que, mira, Charlie, para mí ha sido como muy importante, y eso lo empecé a ver desde niño y cada vez lo practico más. Cuando tengo dudas, ¿no? Claro que hay muchos libros de conocimiento humano increíbles, porque, pues, han pasado miles de años de personas que han tenido esta experiencia, que han dejado sus cosas, y, pues, claro que hay que aprender de todos ellos. Pero para mí, la máxima sabiduría es como tratar de aprender y observar con calma la naturaleza. ¿Qué pasa allá afuera, no? Todos los ciclos naturales, todo lo que pasa con las plantas, con los animales, cómo se vive, porque, pues, ahí está toda esta programación divina, o sea, nosotros somos una parte de eso. Entonces, pues, nuestras respuestas no son la totalidad de todo, son una parte de eso. Entonces, siento que cuando algo tiene dirección, cuando va hacia un lugar, la energía se enfoca y entonces eso tiene un proceso de transformación. Y yo creo que nosotros, al menos lo que yo vivo como ser humano, es que si sí tengo un propósito, tengo una dirección. Y entonces esa dirección pone toda mi fuerza y toda mi energía hacia una transformación, tanto de mí como de mi entorno. Entonces, sí me parece muy importante el propósito, pero no me parece que el propósito sea uno o sea, estructurado, sino, no sé, por ejemplo, ahora para mí, el propósito que tengo que me mueve mucho, pues, es lo que estamos haciendo del trabajo del clan de Círculo de Hombres, ¿no? Cuando descubrí, dije: pues tengo un nuevo propósito", ¿no? Que eso empezó hace 2 años y medio, más o menos, pero antes de eso, pues, ya tenía otros propósitos en mi vida. Si te pudiera decir, si hay como un propósito general que yo encontré en mí, es compartir el servicio hacia los demás seres. Sería sería muy, como imperativo decir que todos tendríamos que hacer eso. Yo pienso que sería un beneficio muy padre que todos nos pusiéramos en humildad hacia el propósito de los demás, pero, pues, tampoco me gusta generalizar, porque siento que la vida es bien variada y bien compleja. Entonces, cada uno descubrimos nuestro camino, pero yo he encontrado que para mí, ¿no? Dentro de todo esto que decía, si la vida fuera una estructura tan tonta, me da flojera, o sea, me aviento de un puente, o sea, es que hueva venir a vivir esto. Pero entonces para mí decir, hay tanto que compartirnos entre los seres, tanto de la construcción del colectivo, tanto de lo que yo como ser entiendo y puedo poner y que empuje el desarrollo de los demás, porque así yo también lo vivo y lo tomo de los otros, ya me hace que me levante todos los días y diga, hay mucho en esta sensación bien bella de ver cómo yo crezco de los procesos de los demás y cómo los demás pueden crecer desde mis procesos, ¿no? Y ponerlo ahí con amor. Creo que por eso terminé siendo coach, creo que por eso soy facilitador de círculos, creo que por eso soy terapeuta, ¿sabes? Porque me gusta sentirme útil, porque no existe una sola cosa en la naturaleza que no sea útil. Entonces, para mí sentir que soy útil es mi propósito. Claro, ¿no? Y yo también coincido con eso que dices, que el propósito es servir, ¿no? Que no es lo mismo que ser servil. Entonces, ahí hay una diferencia muy, muy importante. Y retomando esta parte de la herbolaria, que bueno, pues tú eres un máster, ¿no? En todo lo de la parte de las medicinas ancestrales y todo este rollo.
Me compartiste que estuviste en el equipo del doctor David Duarte, ¿no? Donde aplicaban este sistema de medicina UNANI. Entonces, ¿podrías compartirnos qué fue lo que aprendiste durante tu estancia, durante el tiempo de aprendizaje en el equipo del doctor David? Y que nos puedas compartir así como que estos conceptos fueron los que más me llevaron a una revelación mayor y que nos puedas compartir. Sí, claro. Pues mira, la verdad es que así, en primer lugar, David es un tipo que sabe muchísimo. Yo lo siento en un lugar muy genial. O sea, siento que su mente sabe, entiende y además tiene una facilidad de explicar procesos. Entonces, pues creo que la primera parte que le aprendí es su avidez de conocimiento. Fue como, wow, o sea, David no para de estudiar, ¿no? Fue una etapa muy bella el tiempo que trabajé con ellos. Quiero decirte que a título personal, tanto haber podido tener la posibilidad de trabajar con David, como también otro doctor que se llama Kofi, que es así, el otro doctor con el que trabajé muchos años de medicina integrativa, me ayudó muchísimo, pues, a aprender a no idealizar cosas, en sentido de que son seres que saben mucho, seres que trabajan sus métodos y sus sistemas, pero, pues, que no existe nunca la respuesta universal, ¿no? Entonces, para mí también era como, bueno, todo lo que puedo aprender con ellos y todo lo que yo puedo seguir poniendo o aprendiendo o aportando desde mi conocimiento, ¿no? Y te digo esto porque de pronto, no solo con ellos, lo veo yo en general en la vida, muchas personas a veces caen en el fanatismo de lo que dice esta persona es la ley, y de ahí yo no me salgo. Y entonces, algo que, por ejemplo, se vivía mucho en el método con David Duarte, es que él lo decía así, y a mí eso me quedó también como algo bien profundo. El único y verdadero doctor que existe es tu cuerpo. Entonces, pues tienes que aprender a escuchar a tu cuerpo, y es algo que él promulgaba mucho. No era como, no te creas todo lo que te digan, porque además todos los cuerpos son distintos, tenemos diferente genética, diferentes tipos de sangre, y claro, sí hay muchas cosas en comunes que todos necesitamos, pero hay muchas otras muy particulares que de ahí viene la responsabilidad de aprender a escucharnos, de decir, a ver, yo qué como y qué me cae bien y qué como y qué me cae mal, ¿no? O sea, puede ser que me digan que esta comida, este superfood que está ahora de moda, es la panacea y todo el mundo va a rejuvenecer, pero ¿sabes qué? Yo lo como y se me infla la panza. Y entonces ahí a veces entran como conflictos mentales cuando de verdad es, no, pues si a mí, o sea, tengo que entender qué proceso está pasando en mi cuerpo que yo como esto y me hace daño. Entonces, ahí también viene una parte de mucha responsabilidad sobre tu cuidado, como en el amor propio. Entonces, siento que esa parte también del método David Duarte me parece como muy bonita, como como que es no te creas todo lo que dicen, o sea, ¿qué significa comer bien?, ¿no? Porque si te dicen: "Come bien", ah, bueno, pero ¿eso qué es?, ¿no? Cuídate con buenos hábitos. ¿Cuáles son los buenos hábitos?, ¿no? Aprender a preguntarte, o sea, ir más allá, mover tu cerebro, buscar el conocimiento. Al final, yo siento que una de las cosas que más metía de mensaje del método de la medicina Unani de Duarte es hazte responsable de tu salud, hazte responsable de tu vida, porque después profundizaba, se iba a sistemas familiares, y se iba a los biotipos, a aprender más o menos tú cómo te movías en tus relaciones a partir de tus cuerpos, de tus emociones, de tu temperamento, ¿no? O sea, profundizaba en cosas, entonces siento que era como, pues, de hecho, David, Duarte en un principio tenía como que era el método sistema Unani y lo cambió a Academia Duarte. Y dio esa transición porque, pues, era, ¿sabes qué? Prefiero como poner una plataforma donde enseñarle a la gente y no decirle qué hacer, sino como que la gente aprenda a cuidarse y aprenda a encontrar lo que le viene bien. Entonces, y con él y también con Coffee, ¿no? O sea, en las 2 medicinas me he encontrado como esa parte primordial de camino que es, hazte responsable de ti. Wow. Ahora, ¿qué nos puedes compartir en tu experiencia con estos métodos sobre la medicina Unani que tienen relación con los sistemas familiares y los biotipos? Tengo entendido que, bueno, se relaciona mucho con la parte de los humores y los temperamentos, ¿no? Que viene esta parte de que, bueno, inclusive se dice que se transmite de generación en generación y, bueno, ya es un rollo como que más adentro. Pero, ¿qué nos puedes compartir que hayas aprendido
con relación a estos 4 humores, ¿no? Que viene la parte de el climático y todo esto, ¿no? Entonces, ¿tienes un recuerdo que digas: "Ah, bueno, yo aprendí de esto y lo apliqué en mi vida y me funcionó para esta situación", ¿no? Por decirlo de alguna forma. Sí, pues, mira, eso es, o sea, es conocimiento muy profundo, ¿no? Y que viene de hace mucho tiempo. Ahora, se ha ido modificando, porque como todo el conocimiento humano, pues, se le van agregando cosas, ¿no? Creo que son como temas son temas muy aparte que en el sistema Unani que hizo Duarte los unió, ¿no? Como lo sistémico familiar y los biotipos. O sea, son cosas como que él mismo enseña como de manera separada para que después los vayas implementando. Porque justamente como en el biotipo, hay 4 biotipos principales, y de ahí como que cada biotipo vas como, viendo qué temperamento, porque algunos pueden estar mezclados. De hecho, ¿sabes qué? Mira, o sea, hay muchas clasificaciones de biotipos, como de diferentes tipos de medicinas, porque la Ayurveda tiene la suya, ¿no? Por ejemplo, la medicina tradicional china tiene otra, tiene como pequeñas variaciones que hablan de cosas muy similares. Pero en general, yo creo que todos tenemos de todo y solo es nada más como tú entender cuál tendencia hay un poco más en tu cuerpo, ¿no? Claro que, y de ahí vienen, pues porque entra hasta la energía masculina y femenina, tiene más tendencia hacia tal tipo de biotipo o hacia tal tipo de biotipo, ¿no? La forma de tu cuerpo, porque, o sea, también se han clasificado las formas de los cuerpos. Entonces, creo que ahí es difícil que todos fuéramos expertos de todo. Definitivamente. Por eso vuelvo un poco como el paso más atrás. Cuando tú aprendes a observarte, dices, claro, a ver, mi cuerpo es un poco más seco o es un poco más húmedo, ¿no? O sea, ¿cómo son las formas de mi cuerpo? ¿Un poco más afiladas o un poco más redondas? Y dentro de los biotipos vas encontrando cómo tú podrías clasificar un poco más tanto de la forma de tu cuerpo, como decías, los humores o los temperamentos, porque también nuestros estados de ánimo vienen un poco, ¿no? Clasificados dentro de los biotipos. Ahora, a mí me gusta que como dentro de ese conocimiento, echarse como una ojeada, como aprender, pero que eso no te autodefina, o sea, que no te meta en una estructura donde tú ya no pudieras salirte de ahí, ¿no? O sea, que nos enseñe a conocernos, ese tipo de conocimientos me parece increíble, pero que no sea como una cadena, una limitante que diga: no, entonces yo ya soy así, y si mi temperamento es demasiado caliente, entonces la comida picante ya me hace mucho daño", ¿no? Es como, a ver, ¿cómo lo balanceas? ¿Cómo encuentras? O sea, puedes encontrar buenas herramientas, pero tampoco como dejarse que eso te limite en la vida, ¿no? Y bueno, una vez, en el sistema Unani era así, como que primero aprendías lo de biotipos, que era más importante para que tú pudieras observar cuál era la manifestación de tu cuerpo en esta vida, ¿no? Y entonces después aprendes la parte de lo sistémico familiar, que eso también, mira, es un tema que se ha desarrollado, desde hace tiempo y que tiene diferentes visiones. Entonces, Duarte también hizo como su propio compendio dentro de lo que aprendió. Y hay muchas críticas a esto desde afuera, ¿no? Porque la ciencia dice que nada de esto está comprobado. Ahora, la ciencia tampoco es que ha comprobado todo en la vida, ¿no? Y yo estoy diciendo esto, digo, yo amo la ciencia, me encanta aprender, pero también tampoco me gusta que el pensamiento científico de lo descarte todo. Y además cuando hay cosas muy aplicables en la vida, porque al final, ¿no? O sea, venimos de nuestros ancestros y lo que haya pasado en sus vidas, lo que haya pasado antes, obviamente impacta en nosotros hasta fisiológicamente, porque tenemos rasgos y características. Y cuando, digo, en mi experiencia también, más en mi desarrollo personal, he hecho como el poder observar mi linaje, el poder observar la historia de mis abuelos, de mis tíos, qué pasó antes con los tatarabuelos, de pronto te empiezan a caer un montón de veintes o de cosas como claras, decir, a ver, es que hasta yo tengo esto, o me pasa esto, o de pronto a mí me ha pasado que escucho historias de mi abuelo y es de, ¿a poco esto le pasaba en su vida? Pues yo no le contaba esto a nadie, pero a mí me ha pasado algo similar. Y entonces dices, oye, a ver, eso está relacionado. Entonces también, pues es el sentido práctico de la vida, ¿no? Como, pues no es que solo aparecimos de la nada por aparición espontánea, ¿no? O sea, estamos aquí porque venimos de que el abuelo tuvo al papá y así. Entonces, yo siento que hay mucho que se puede aprender y que se puede aplicar y que, eso, no hay que ser expertos, pero si vas indagándote, te vas conociendo, ¿no? Que para mí viene esa parte de conocimiento de uno mismo. Claro.
Ahora, estuviste en este tema de la medicina tradicional mexicana, pero también colaboraste por muchos años con el doctor Kofi Fiakpui, quien pues tiene este conocimiento de la medicina tradicional china. Entonces, con tu experiencia en ambas ramas de la medicina, tanto mexicana como china, ¿cuáles fueron las principales diferencias que encontraste y que al final, por ejemplo, en tu experiencia, en tus andares, qué pudiste encontrar de una y otra, que igual y tú implementaste de una manera diferente, como haciendo como el cruce de ambas medicinas? Ay, pues mira, así, te lo voy a decir con mucho orgullo como a mí me lo contaron cuando lo aprendí. Pero las 3 farmacias de herbolaria más grandes del mundo son la china, la india y la mexicana. O sea, contamos como con una maravilla de especies, o sea, una diversidad de especies pues, yo te diría, primera similitud que hay como entre la china y la mexicana es eso, o sea, tenemos toda la farmacia de la tierra en nuestra tierra, ¿no? Entonces, ya así de entrada para mí es como, guau, estoy en el paraíso de dónde poder estudiar esto, ¿no? De dónde encontrarlo. Pero sí hay una diferencia y que te lo voy a contar que me es un poco triste esta diferencia. Cuando en China con el comunismo querían como encontrar esta identidad nacional, empezaron a hacer un compendio muy grande de todo su conocimiento. Entonces, ahora existen algunos libros de herbolaria china espectaculares. De hecho, con el que yo estudié, que me pasó, mi maestro, está hecho por un doctor llamado Yon Chen, que es un, doctor médico chino, pero también como gringo. Y él hizo un compendio de un libro donde cada planta te la explica desde la visión de medicina tradicional china, con todo lo que la medicina daoísta viene como el color, el sabor, a qué canal entra, y con toda este lenguaje de medicina china, como de sí, tal planta te sirve para la deficiencia de zinc en el riñón, te compensa con eso. Entonces, con todos estos términos, ¿no? Y te explica esa parte y luego te explica toda la parte científica. Okey, investigaciones de laboratorio dicen que esta planta tiene tales y tales y tales elementos, la toxicología es esta, se hicieron tales estudios. Entonces, es un libro así gigantesco, gigantesco, que me parece así una maravilla médica. Y lo que pasó en México es que nunca hubo ese interés como tal. O sea, creo que como pueblo y mucha gente le tenemos mucho respeto y se ha pasado como el conocimiento de boca en boca, pero no a ese nivel. Ahora, que no se vayan a enojar porque con mucho respeto, tanto Chapingo como la UNAM y la Autónoma de Nuevo León han hecho unos trabajos increíbles. O sea, hay una base de datos de la UNAM increíble de la herbolaria mexicana, pero, o sea, yo como que aprendiendo desde los 2 lados, siento que todavía se pudo y todavía se puede hacer más por la medicina tradicional mexicana, o por la herbolaria mexicana. Siento que, pues, lo que aquí ha faltado es todavía más apoyo gubernamental, como más interés también, como para que se hagan compendios mucho más grandes y como con mucho apoyo. Pues, ya sabes que de pronto, si no hay apoyo a la ciencia, ¿no? Si no hay presupuesto, pues, por más que haya buenas voluntades, no se puede llegar a eso. Entonces, yo siento que hay mucho del conocimiento de México que podría dar más, que podría, o sea, se han hecho cosas muy chidas, por eso quiero volverlo a poner ahí, lo reconozco que hay cosas muy lindas y muy bien trabajadas, pero todavía se podía hacer más, de diferencia de lo que yo he encontrado de la medicina china, ¿no? Pero sí, en general, la verdad es que las 2 y bueno, la de India también, o sea, son una cosa, Charlie, que cuando te vas metiendo a cómo funcionan las plantas y todo lo que puedes hacer y todo lo que vas aprendiendo y todo lo que, o sea, pues muchos de los medicamentos también actuales sintéticos de farmacia vienen de extractos de hierbas y luego ya se pudieron sintetizar, pues. Pero pues ahí está todo, en la naturaleza, toda esa sabiduría. Ahora, yo creo que esta pregunta, si no te la hago, yo creo que los que nos están escuchando me van a odiar. De acuerdo a tu experiencia con estas medicinas, ¿cuál es la planta más poderosa como para entrar en esos estados alterados de conciencia? Y es que yo no sé si podría decirte poderosa, y aparte tampoco las he probado todas. He estudiado algunas de lo que pasa y hay otras que sí las he probado en mi cuerpo. Ahora, em, es que es difícil decir, o sea, o yo te preguntaría, ¿no? O sea, ¿a qué referencia hacemos con poderosa como en lo fuerte que es el efecto cuando la consumes?
el enfoque del trabajo hacia dónde va o como qué te gustaría como más saber? Justo yo creo que sería eso, ¿no? Como saber si cada planta está enfocada como en un trabajo diferente, ¿no? Porque, bueno, he escuchado mucho de los hongos y todo eso, ¿no? De que te ayudaban quizá para profundizar en algún estado, ¿no? Que quieras como que encontrar y saber la profundidad del tema, ¿no? Pero nos puedes inclusive extender o expandir un poquito más la visión si tienes un, no sé, conocimiento de, bueno, no sé, el peyote te sirve exactamente en este tipo de situaciones, ¿no? O eso todavía no se tiene estudiado, o eso ya es muy profundo como para poderlo saber. Pues mira, te puedo contar un poco más como de mi experiencia, de las que yo he experimentado en mi cuerpo y, pues, de que he leído de algunas otras, ¿no? Porque, pues, o sea, como con esta parte de encontrar el trabajo con las plantas sagradas, también es que creo que vas encontrando la herramienta que tú necesitas, porque, pues, no es que tengas que pasar por todas, ¿no? Entonces, definitivamente, cada una tiene su trabajo muy distinto. O sea, y es como, claro, cuando entran a un estado de alterarte la conciencia, pues como que se le ha puesto un poco esta etiqueta de sagrada, ¿no? Que a mí para veces ha pasado es, a ver, ¿por qué no sería la hierbabuena sagrada y sí la ayahuasca, por ejemplo, ¿no? Claro, el estado alterado y lo que conoces a nivel de conciencia que puedes tener en una experiencia de ayahuasca, pues es muy diferente a lo que te puede curar en tu panza el té de hierbabuena. Pero al final todas tienen estas moléculas divinas que tienen su forma de trabajo, ¿no? Entonces, por eso siento que cada una tiene su lugar dentro de las experimentaciones que podemos tener en transformación de nuestro ser o de nuestro cuerpo, ¿no? De nuestro cuerpo fisiológico. Entonces, al menos, por ejemplo, para mí, la ayahuasca tiene un poder como alucinógeno mucho más fuerte, es muy visual, y como que te da muchos destellos, como que, digo, cada experiencia en cada persona es diferente, y aunque tú la hagas varias veces, cada experiencia es distinta, ¿no? Pero lo que te podría decir así es que yo he sentido que es una energía bastante femenina, o sea, como una energía que te contiene, que te abraza, que de pronto te revuelca un poco y que te permite ver cosas de muy adentro, ¿no? Como que eso sí, lo que yo he experimentado con las plantas sagradas que he probado es que antes te limpian. O sea, como que para poder entrar a ese estado de conciencia en el que experimentas, antes te toca una limpieza. Ahora, si tú has trabajado en ti, como en limpiar tus emociones, en limpiar tu mente, en hacer como un trabajo de responsabilidad personal, esa limpieza previa no es tan dura. Pero las experiencias de ciertas personas que te cuentan, es que yo la pasé ahí durísimo, me di una sangoloteada o volví el estómago y eso es porque antes de hacer su trabajo como tal, la molécula te limpia. Entonces, pues mira, no tienes que tomarte una planta sagrada. Si te comes algo que te intoxica, vomitas o te da diarrea, ¿no? Bueno, pues eso pasa un poco a nivel fisiológico, pero imagínate una diarrea metafísica. No, bien desagradable, ¿no? Entonces, pero sí, por ejemplo, en ese sentido, la ayahuasca tiene como algunas visiones como bien interesantes de lo que pasa en tu ser y como de algunos entendimientos, ¿no? En el caso, por ejemplo, del jicuri, o que le llaman el peyote, es un poco más una medicina enfocada, bueno, esa ha sido mi experiencia, como a abrirte el corazón, como a limpiarte el corazón ahí, como que tengas un contacto con esa fuerza que hay en ti vital, ¿no? Como el latido del mundo. Y he sentido que la energía es un poco más masculina en el peyote. De hecho, es muy complementario porque imagínate, o sea, la fuerza de esta planta del jicuri que está en el norte, ¿no? Y luego la de la ayahuasca y la chacruna en el sur. O sea, también están hasta en un polo y en el otro, ¿sabes? Y entonces, cuando los trabajas, se sienten muy complementarios. Por ejemplo, los hongos tienen otro tipo de trabajo, va como la energía direccionada hacia otro lado, a otras sensaciones, y además hay diferentes tipos de hongos y algunos te hacen llegar directo a ciertas cosas. Em, por ejemplo, yo nunca he probado, pero de África existe la ibogaína, y esa dicen que es demasiado fuerte, ¿no? La gente que ha probado la ibogaína, o sea, de hecho, la ibogaína o la iboga, pues sí, el extracto es la ibogaína, se utiliza para sacar a gente que está en problemas de adicciones demasiado fuertes, que dicen que la experiencia es tan fuerte que dicen: "Jamás quiero volver a probar nada", ¿no?
pero que, o sea, obviamente todo esto es como siempre contenido, ¿no? Como llevado con alguien que sepa lo que está haciendo, porque también muchas de estas plantas, pues, tienen como un conocimiento tradicional antiguo que no es como una cosa que se tenga no es un turismo, ¿sabes? Vuelvo un poquito a lo que te decía hace rato, es abrir un libro y ya, tengo ahí una analogía un poco más para lo que me preguntaste. O sea, si abres un libro de unos hongos, de la ayahuasca, del jicuri, de la iboga, de las semillas del oluki, o sea, del que tú abras, ese libro se trata de un tema. Entonces, a ver, quiero abrir este libro porque, pues, quiero abrir el libro de geografía o voy a abrir el libro de álgebra, ¿no? Y, pues, no tiene nada que ver el libro de leyes con el libro de matemáticas. Cada uno tiene su conocimiento y si lo ocupo para algo, para eso voy, ¿no? Entonces, y además, como cada experiencia es diferente, hay gente que la que le puede ser muy fuerte a uno, al otro no, y así, ¿no? Eso tiene que ver más también con el libro que uno es. Wow. Y que ahí donde entra lo de esta sustancia, el del bufo, del sapo. O sea, ¿eso también se considera como alguna sustancia sagrada o cómo lo relacionan ustedes? Sí, pues mira, yo nunca he probado el bufo, tampoco soy tan experto en eso, pero bueno, es una sustancia que se exprime de las glándulas de un sapo, ¿no? De que hay en el norte de México. Y eso también, o sea, más allá como de decirte que sí es como sustancia sagrada, en realidad es más bien como un ritual que se hace, ¿no? Como también, como que sea, mira, como es el mismo DMT ya como tal que lo preparan y se fuma, pues es una molécula que llega a tu cerebro e impacta de una manera fuertísima. Te digo que yo no lo he probado como tal, es la misma molécula que viene en el extracto de la chacruna, ¿no? Cuando haces, bueno, ayahuasca, que lo de ayahuasca, ¿sabes? Ubicas lo de ayahuasca y chacruna, ¿no? Que son, una raíz y la otra tiene el DMT, y entonces una de ellas hace que no tengas la enzima que la digiere y por eso puedes tener el DMT. Entonces, pero, pues, con el bufo es la molécula del DMT así fumada directo que llega al cerebro. Entonces, eh, cuando se trata de una manera tradicional y las tribus que lo utilizaban así, tiene como un enfoque también, ¿no? Ahora hay mucho turismo de eso. La verdad es que a veces, yo no te digo que como no lo he fumado, pero la gente que lo ha hecho me dice que es como muy fuerte. O sea, a veces ni siquiera le sacas yo siento que no le puedes sacar el tesoro que le sacarías, si te preparas para eso. De hecho, a mí me gusta mucho la visión de Omar, un terapeuta que trabaja con nosotros para el clan, el Círculo de Hombres, que utiliza sustancias, que además se prepara, o sea, él está preparado, estudió psicología, bioneuroemoción, es como un terapeuta que está hecho y derecho, y que también ha hecho su trabajo en las tradiciones, muy respetuosas hacia las plantas sagradas. Desde el principio a mí me encantó también cuando él nos dijo: "A ver, yo no voy a poner a nadie a una ceremonia de una planta sagrada si no hay una intención de trabajo, si no ha hecho un trabajo previo, si no está preparado, si no va a ponerse ahí a la disposición de aprender". O sea, no y ahora que los que nos escuchan, no vayas a ninguna ceremonia de ninguna planta si no estás con la intención de un trabajo interno, de una transformación propia. O sea, si vas como por curiosidad o como turista, la experiencia puede no estar tan padre. Y además es un desperdicio de recursos y a mí me parece hasta una falta de respeto a uno mismo y a las tradiciones, ¿no? Claro. Sí, eso toda tiene que tener una intención, ¿no? Como bien lo comentas. Mi hermano, yo creo que en esto se podría profundizar, horas y horas y horas para que nos compartas toda tu sabiduría, pero me gustaría hacer unas preguntas más para ir pasando ya al final de nuestra charla. Y no me quería ir sin preguntarte antes, ¿cómo fue tu paso y tu trayectoria como locutor? Que bueno, por lo que entiendo, o sea, duró poco y no tan poco, pero igual y lo dejaste a un lado por pasarte a esto del coach de movimiento. Pero ¿qué fue lo que aprendiste durante tu estancia en este programa de televisión que fue de TV Azteca y que tenías 21 años, ¿no? Cuando ibas comenzando tu carrera, pues, profesional, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues mira, sí, porque de hecho de locutor nunca ejercí mucho como tal, o sea, como en los medios como locutor. Sí fue más, en TV Azteca, que fue una experiencia increíble. La verdad es que fue muy divertido. Es una etapa de la que yo me divierto y me río mucho, y que eso me conectó con muchas de las personas más importantes de mi vida que todavía están presentes, ¿sabes? Creo que también me abrió puertas a estar con gente muy linda. Me abrió el camino hacia lo siguiente que hice, que fue la producción.
Pero sí, antes de certificarme como locutor, yo ya había tomado cursos, ¿no? Me llamaba mucho porque, pues, no sé si lo han notado en esta entrevista, pero luego no me para, si no me frenan o yo no me autofreno, no puedo hablar horas. Entonces, y me gusta, pues, se me da con facilidad. Y entonces, ya como a los 17 más o menos me tomé unos cursos, que primero fueron con un amigo que hace muchos años no veo, él es un actor, se llama José Roberto Salinas, y él me enseñó mucho de hablar en público, ¿no? Él fue como de los primeros que me dijo, como que me ayudó con mi voz a decir: "A ver, no imites a nadie, no busques ser como nadie, sino busca la autenticidad de tu voz y de tu expresión". Entonces, me puso muchos ejercicios muy funcionales para que yo pudiera como soltar este perico que traigo dentro y que no para de hablar. Y que proyecta, ¿no? De esta forma como muy natural, porque, pues, justo, de hecho, yo me siento bastante cómodo cuando empiezo a conectar con eso de hablar lo que siento, lo que soy, lo que va saliendo. Entonces, él me ayudó mucho, y luego ya cuando, pues, estudié más seriamente locución, pues, toda la parte, ¿no? De la proyección de la voz, lo que hablábamos hace rato de la respiración de diafragma, de los movimientos del cuerpo, pues, tu expresión corporal también, aunque uno pueda estar atrás de un micrófono, ¿no? Te enseñan varias cosas como cuando te paras y hablas en público. De hecho, hablar en público, ¿sabes? Que es una cosa que me genera así como una adrenalina muy rica y, pues, el foro en el que más grande he tenido así que hablar en público como con 10,000 personas, y es una de las cosas que más me encantó. Dije: "Guau, podría hacer esto todos los días". Y entonces, o sea, no me da pena, ¿no? Al contrario, me empuja. Y entonces, cuando ya hice tele, también cuando estuve en el set de televisión, así con el chícharo aquí, el productor hablándote y con 3 4 cámaras y el director de piso y todas las luces y así, yo era como pez en el agua. O sea, de pronto estaba ahí y cachaba todo perfecto y tenía ahí me sabía el guión y como que lo disfruté mucho. Fue una etapa que aprendí un montón. Solo que, pues, no tuve una experiencia tan linda con la producción, la verdad, con la que trabajé. Muy honestamente, éramos como puros estudiantes, era como un proyecto que tenían para como que buscaban los nuevos talentos para TV Azteca, y saqué muchos amigos increíbles, pero en algún momento al principio la producción era muy linda y luego cambiaron algunas cosas internas que a mí me empezaron a hacer sentir muy incómodo hasta el momento que renuncié, porque como que sentía que como que el trato que estaba recibiendo ahí ya estaba como pisando mi dignidad, ¿no? Y estaba yo todavía en esta época un poco, venga, antisistema y no se van a meter conmigo y ahí. Y entonces en un momento así, me estaba yendo bastante bien, la verdad es que o sea, tengo que contarles que todos los que no saben esta parte de mi vida, alguna vez salí conduciendo en Ventaneando. Aunque no soy fan de los programas de chismes, porque me parece terrible que se esté hablando de la vida de otras personas, es como un capítulo dentro de, güey, un día conduje en Ventaneando. Qué interesante mi currículum. Tenía que hablar de la academia, me acuerdo muy bien. Y, pero bueno, o sea, son etapas de muchísimo aprendizaje y salí de ahí con muchas herramientas, pues, aprendí a hacer mis guiones de todos mis reportajes, a hacer, o sea, primero como el preguión, luego hacer el guión para la edición y aprendí todos los procesos. Entonces fue la verdad que algo que agradezco mucho y de ahí, pues, me pasé más bien a la producción, ¿no? Empecé a hacer producción de audiovisual, trabajé mucho haciendo que también es algo que todavía ha sido una gran herramienta en mi vida y me gusta, ¿no? A mi cerebro le genera mucho placer organizar cosas. Entonces, esa parte de la producción también la disfrutaba. Wow, increíble, hermano. Y antes de pasar a tu actual emprendimiento, que es el coach de movimiento, me gustaría preguntarte acerca de esta habilidad de hablar en público, ¿no? Porque se dice que el miedo a hablar en público está dentro del top 5 de los miedos más fuertes que tienen las personas, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu experiencia, para ti, ¿cuáles serían los puntos clave que te dan esa confianza para poder hablar en público y que igual y le puedan servir a alguien que pueda hacer, no sé, una presentación en algún lugar, ¿no? En su escuela o pueda llegar a tener esa curiosidad por hablar en públicos grandes, ¿no? O sea, de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles serían los puntos clave que para ti te han funcionado y que podrían servirnos en cualquier situación, ¿no? Claro, bueno, sí, sí, como tratando de compartirle herramientas que le sirvan a la gente, porque bueno, me gustaría como reafirmar esa otra primera parte. Yo sé que como en mi naturaleza y en mi personalidad, viene un poco más en automático, ¿no? Como que todos tenemos diferentes habilidades, somos como diferentes piezas del rompecabezas.
Y creo que una parte bien importante de nuestras vidas es descubrir cuáles son nuestros dones, porque al descubrir nuestros dones podemos dar un servicio mucho mejor al resto del colectivo, al resto de la humanidad, al resto de nosotros mismos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde mí tampoco voy a ser el presumido de, ay, pues sé hablar fácil, pues me vino en los dones, ¿no? Pero para las personas a las que les cuesta más trabajo, yo les diría que algo que me ha ayudado y que porque, claro, hay públicos que te imponen más, como te digo que, o sea, cuando yo estuve así la primera vez en un auditorio así, bueno, es que no era un auditorio, era el, ¿cómo se llama? Es que no es lienzo charro, pero era un lugar en Querétaro gigante, así lleno de gente, 10,000 personas, y me tocó salir a hablar, ¿no? Como que yo solo, lo que te podría decir, ¿no? Cuando te sientes como que te impone, porque hay gente que le impone hablar ante 3 personas, ¿no? Ante 5, ante 10, es que simplemente te sientas como si estuvieras hablando con la persona en la que más confías. Porque yo creo que nadie nos ponemos nerviosos cuando hablamos con alguien con quien confiamos, ¿no? O sea, de hecho, te explayas mejor o te puedes soltar mejor. Y a mí como que regresar a esa sensación me ayuda mucho ante públicos o ante cosas que me imponen, como, em, que también esto es un ejercicio que hay que practicar, ¿no? O sea, obsérvate cuando estás hablando a alguien con mucha confianza, la naturaleza con la que hablas, la facilidad con la que te sueltas, y ponle mucha atención, obsérvate, observa cuáles son tus procesos, porque, o sea, si tienes como las ganas de ir aprendiendo a hablar en público, es bueno que te vayas observando en esas áreas donde estás cómodo y te aprendas a replicar de esa forma en las zonas donde estás incómodo. Como que como que te sueltes y digas: "Es que cuando yo estoy en un lugar cómodo puedo ser yo". Entonces, lo que tengo es que, voy a trasladar esta sensación de ser yo al lugar donde estoy incómodo. Y entonces ese lugar incómodo se va transformando en un lugar cómodo porque tú estás ahí. Pero sí es una cosa de práctica, como de aprender a observarse, de decir: "Bueno, pues si era fácil hablar aquí con mi hermano que me llevo así, increíble, pues ahora con esta persona que me impone, pues también le voy a hablar así, a ver qué pasa", ¿no? Y se da una soltura. Entonces, también frente a un público, yo creo que lo que más podemos practicar es ser auténticos. Y si te sueltas en tu autenticidad, eso se siente bien. Tú te empiezas a sentir cómodo y la gente lo recibe y también la gente se relaja. Entonces, yo creo que es lo que podría ponerte más como consejo para si alguien quiere como seguir practicando hablar bien en público. Perfecto, hermano. Y pasando a esta última etapa de lo que haces actualmente, que es el coach de movimiento, ¿cómo fue que llegaste a esta etapa de tu vida pasando por varias disciplinas, medicina tradicional mexicana, locutor? Vaya, ¿cómo fue que llegaste? Bueno, entiendo y podría intuir que fue por tendencia natural, ¿no? Desde que muy pequeño, pues tenías esta parte del deporte, pues muy arraigada en ti, ¿no? Pero, ¿cómo fue que de todos esos deportes que practicaste, americano, atletismo, vaya, cómo fue que llegaste a este deporte en particular y que te enamoró y que te atrapó y que hoy en día lo enseñas, ¿no? Pues mira, yo creo que como todo va relacionado, ¿no? Como lo que hemos ido platicando, para mí como ir descubriendo en mi proceso personal la zona del servicio, el como el sumarle, el que a mí me hace sentido y me emociona como dejarle algo al mundo y eso es lo que hace que me levante. Yo fui, pues, en algún momento fui acróbata de una compañía de circo también, que esta fue una etapa divertidísima. Y entonces ahí aprendí como tenía nuestro entrenador, era un tipazo, que sabía mucho de circo, de acrobacia, de gimnasia, ¿no? Entonces, tenía un muy buen método. Él es un cubano, es cubano-español, entonces estudió así en la escuela cubana, ¿no? Y ya sabes que los cubanos son buenos para el deporte también. Entonces, tenía un muy buen método y siento que tuve la fortuna de aprender de una buena metodología. Entonces, pues, yo lo seguí aplicando en mi vida, y en algún momento, eso ya tiene bastantes años, una novia que tuve en esa época, que también la quiero mucho, sigue siendo mi mejor amiga. Estoy seguro que ella sí va a escuchar este podcast, segurísima. Entonces, saludos a ella que me puso en el camino de yo le tenía mucha renuencia al CrossFit, cuando el CrossFit se empezó a poner de moda. No tenía tantos años que había surgido, y yo lo veía y decía: "Ay, no, yo eso no". Y ella practicaba CrossFit, entonces como que, pues, ya sabes que el amor dices: "Bueno, vamos a abrirnos puertas y a probar cosas". Y entonces empecé a entrenar CrossFit y, llegué a un lugar que también, tenía un buen coach, una buena metodología, y dije: "Mira, no está tan mal, esto está muy padre, la verdad". Entonces, como que empecé a entrenar y empecé a agarrarle la onda, a decir: "A ver, con lo que yo ya traigo previo que sé de deporte y con lo que puedo complementar aquí, no me voy a lastimar y puedo, pues, entrenar bien". Entonces, como que le fui agarrando onda.
Y el CrossFit mezcla muchas cosas, weightlifting, gimnasia, funcional, ¿no? Tiene varias cosas. Y entonces yo veía que la parte que yo sabía hacer bien, como la parte gimnástica, el handstand y todo esto, se hacía un poco como con una técnica muy sucia. Y entonces yo decía: "No, se van a lastimar. O sea, ¿por qué están haciendo esto?", ¿no? Y yo traía un poco un pragmatismo ahí de entrenamiento cubano, así de: "Esto es así, se entrena así". Y bueno, y tenía también otra experiencia previa que también me parece una parte importante contar. Mi carrera de circense se acabó cuando en un entrenamiento, haciendo un mortal hacia atrás, caí de cabeza y mi cuello se latigueó y me hice un esguince de cervicales de segundo grado y estuve un año sin poder entrenar. Entonces, pues de ahí decidí que me iba a retirar del circo y de la acrobacia, porque pues sí me hizo replantearme muchas cosas después de llevar como todo un camino de vida de entrenamiento y luego pues un año no poder entrenar nada, ¿no? Como ¿qué onda? ¿Cómo pasó esto? ¿Qué pasó? Y entonces como que eso también me hizo como retomar esta conciencia de, a ver, ¿cómo voy a cuidar a mi cuerpo? ¿Cómo lo voy a tratar? ¿En qué forma? ¿No? Y entonces, cuando yo veía esta técnica no tan depurada en el CrossFit, decía: "No quiero que se lastimen", tenía como esa empatía de: "Güey, se van a romper el cuello así, no hagan esas cosas". Y entonces, como veían que yo hacía cosas con una técnica muy depurada en esa parte, me preguntaban mucho. Entonces, un día al coach de ahí, pues, le dije: "Oye, ¿me dejas dar una clase?". Y me dijo: "Bueno, vamos a probar". Me preparé una clase como en ese momento lo entendí y la di. Y me encantó, y yo vi que la gente se fue contenta y dije: "Guau, esto me encanta". Y entonces dije: "No, quiero ser coach", y entonces me preparé, ¿no? Dije: "Bueno, pues ya", entonces me puse a estudiar metodología, me puse a estudiar todo el método pedagógico, ¿no? Como, pues, para poder dar buenas clases y yo ir haciendo como mi propio método a partir de todo lo que ya entendía. Entonces, te digo que esto que te mencionaba hace rato, fue también un gran descubrimiento para mí que dije: "Guau". Saber hacer algo no es lo mismo que saber enseñarlo. Y si te soy sincero, Charlie, creo que he aprendido más de enseñar que de solo ir a aprender, ¿no? Como que, claro, me encanta practicar, me encanta ejecutar, me encanta ser el atleta, pero te diría que ahora me encanta más ser coach. O sea, no sabes cómo gozo ir a dar clase, cómo me encanta ver los avances de la gente, cómo cada persona me reta de forma distinta, de una manera linda, como decir, lo que yo sabía enseñar de una forma, esta persona no lo entiende así, y entonces todo el tiempo estoy buscando nuevas formas de enseñar, nuevos ejercicios. Yo un tiempo me estanqué y dejé de prepararme, como que creí que ya, y no, ahorita estoy otra vez en preparación y yendo a clases yo y avanzas muchísimo. Entonces, sí siento que es algo que también como camino de vida me da, pues, al final para mí está conectado como el servicio. Sigo dando servicio de otra forma, ¿no? Claro. Increíble, hermano. Últimas preguntas para pasar al final de nuestra charla. Si tuvieras que dejar un mensaje inspirador para todos aquellos que buscan transformar su vida a través del movimiento y la conexión interior, ¿cuál sería y por qué? Ay. Pregunta profunda para responder rápido, pero a ver, voy a escuchar lo que me llegue primero. Sobre todo, eh, mira, lo voy a relacionar porque podría ser aplicable para la gente que mueve el cuerpo o no, y lo voy a poner como en el lugar de cómo sería para el cuerpo. Pero yo cada vez trabajo así más fuerte en recordarme y hacerme muy presente y en que mi vida eso sea como mi acción de yo soy el amor de mi vida. O sea, no existe el amor de tu vida más que tú mismo, ¿no? Y a partir de que yo entiendo que yo soy el amor de mi vida, entonces puedo relacionarme de una forma muy bella con mi entorno, con mi pareja, con mi familia, con mis amigos, ¿no? Y enfocándolo, pues es que para mí esto que te acabo de decir abarca todo. Enfocándolo en el cuerpo es que si yo soy el amor de mi vida y me quiero mucho, me quiero cuidar. Entonces es importante que todo el tiempo mientras yo entrene, lo haga con la conciencia de que lo estoy haciendo porque me quiero y no porque me castigo. Porque en muchos lugares he observado a veces, ¿no? Porque me muevo en muchas zonas de entrenamiento diferente. Hay gente que a veces se relaciona con la actividad física como una demanda, a veces como de un castigo de debo de ser el mejor, voy a llegar al objetivo, comí mucho, voy a subir de peso, y entonces a veces siento que energéticamente viene de un lugar no saludable, ¿no? Entonces ya no se vuelve saludable entrenar.
Y mi consejo como de vida sería ese: entrena y mueve tu cuerpo y transforma tu cuerpo y métete al movimiento porque te amas, no porque te castigas o porque tengas miedo. Y entonces, tal vez en algún momento hay que reflexionar, ¿no? ¿Por qué estás moviendo tu cuerpo de una forma o de otra? Perfecto, hermano. Fíjate que para cerrar estas charlas me gusta hacer como que, ya sea preguntas sobre una frase en específico o hablar acerca de las leyes espirituales, ¿no? Y en esta ocasión me llama como que preguntarte acerca de esto y qué opinas y qué viene a tu mente con la siguiente información, ¿no? Esta ley se le llama la ley de la impermanencia y dice, nada es para siempre, todo cambia. ¿Qué viene a tu mente tras escuchar esta ley? Que esa es una de las máximas en mi vida. O sea, amo esa ley. Amo esa ley porque independientemente, Charlie, de que fuera o no una ley universal, para mí es como es que eso es lo que yo observo en la naturaleza, en esto que te digo que para mí dónde viene, a quién le pregunto cuando estoy más confundido, a la observación del mundo natural. Y todo cambia, Charlie, todo el tiempo, todo está cambiando. Nosotros cambiamos todo el tiempo, nuestro cuerpo está cambiando desde allá afuera, todo cambia. Entonces, claro, el trabajo del desapego es duro, porque hay una parte que yo siento que venimos a soltar esa ese justo como eso que nos encostramos a veces porque nos queremos sentir seguros, y luego de pronto ya no están las cosas, cambian, ¿no? Dices: uy, hace 2 años estaba haciendo otra cosa", o no sé. Entonces a mí me ha ayudado a soltarme mucho y a sentirme más ligero en mi camino, en mi vida, ¿no? Y también me emociona porque digo, ahorita soy coach y me encanta y me gustaría hacerlo siempre, pero a lo mejor en algún momento decido volverme piloto de aviones. No creo, pero es por decir cualquier bobería, ¿no? No lo descartemos. No estoy cerrado a esa cosa, no lo desbartemos. Perfecto, mi hermano Luis. Ahora, ¿te gustaría compartirnos alguna de tus redes donde puedan conocer más de tu trabajo, donde puedan inclusive conocer más esta parte del coach de movimiento? Porque he visto tu trabajo que nos compartes en redes y la verdad me parece increíble de cómo lo haces con amor, cómo compartes esa parte, ¿no? De querer ayudar y me parece increíble. Entonces, ¿nos puedes compartir tus redes? Claro, pues mira, principalmente utilizo Instagram y de todas formas en TikTok estoy igual. Facebook, la verdad es que ya no le hago mucho caso. Al personal todavía, bien, le estoy esto como de Instagram, es guión bajo Acuccini. Acuccini se deletrea Akuchini. Así me encuentran. Para que le echen ojo a los entrenamientos. Ahí también comparto cosas del clan, que eso será tema de otro podcast, pero para que sepan un poco también lo que hago, me encuentran como Luis-Acuccini, les deletreo Akuchini, y ahí estoy en el Instagram para que vean lo que hago con las clases, para que vean lo que hay también un poco del clan, que ya sé será tema después, pero pues un poco de esto que estamos platicando. Perfecto, mi hermano. ¿Te gustaría agregar algo más que nos haya comentado durante la charla y que para ti sea importante? Pues mira, más que nada agradecerte otra vez por el espacio. Para mí siempre es bello poder compartir también lo que hay en mi corazón, que a veces pues no hay tanto espacio para compartirlo en palabras y es algo que se me da fácil. Entonces yo estoy fascinado y contento de que pues si escucharon este podcast y algo les deja, qué bueno, esa es siempre mi intención. También están ahí mis redes, si alguien quiere mandarme un mensaje, si tienen dudas, yo siempre estoy contento y dispuesto a aportarle al mundo. Entonces, saben que pueden consultarme y con mucho gusto y cariño ahí les responderé. Máster, pues encantado por esta charla. Yo creo que a muchas personas les quedaron dudas y en lo personal a mí sobre varios temas que tocamos por acá, entonces te extiendo la invitación para una segunda charla. Entonces ya nos estarían haciendo saber a través de los comentarios de este podcast en qué les gustaría que profundizáramos para una segunda charla en una siguiente temporada, claro que sí. Y pues nada más, agradeciéndote por tu tiempo. De verdad que yo siempre agradezco a todos los invitados que por acá nos expresan todo lo que traen en su mente y espero que la hayas pasado increíble. Y pues mi hermano, estamos en contacto y nos estamos viendo para próximas entregas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Charlie. De verdad, gracias por el espacio. Un gusto estar acá. Gracias a ti. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de la charla del día de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración, vulnerabilidad y sobre todo de conexión auténtica con la historia de hoy. Cada conversación fue un reflejo de las batallas y triunfos que enfrentamos todos al caminar por la vida.
Esperamos haberte dejado con nuevas preguntas, momentos de pausa y la inspiración necesaria para seguir creciendo en cada rincón de tu mundo. Que te lleves contigo no solo palabras, sino una chispa que alimente tu propio camino hacia la mejor versión de ti mismo. Desde lo más profundo de nuestro ser, te agradecemos por ser parte de esta comunidad, por cada escucha, cada reflexión y cada paso que diste con nosotros. Recuerda, este no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo, porque en Entre Alfas, el viaje nunca se detiene. Nos vemos muy pronto. Chao, chao.